Nosotros quedamos en un punto muy interesante en la temporada anterior porque hablamos de su llegada al proceso de paz en La Habana. Me gustó mucho entender la historia que había detrás, cómo fue literalmente que el presidente Juan Manuel Santos le ofreció el cargo y cómo fue que usted intentó justificarle por qué no debía ser usted, pero al final del día terminó aceptando. Sí, sí. Entonces le propongo que en esta, porque además, ¿cuál es la intención de este episodio? Contar cosas del proceso de paz que no se conocen, porque al final usted ha ido a muchos países, la agenda mediática de Colombia pues también estuvo, digamos, bastante bien informada respecto al proceso cuando estaba ocurriendo, el tema de los acuerdos, el plebiscito y demás, pero toda esa parte política está muy bien desarrollada. Yo lo que quiero es que usted me cuente cuál fue la cotidianidad de ese proceso. Entonces le quiero proponer una cosa. Usted hace la maleta muy bien hecha para Oslo primero. Entonces se va para Oslo porque ahí es donde empieza el proceso de paz. ¿Cómo es empezar un proceso de paz con la guerrilla más antigua de América Latina en Oslo? ¿Cómo llegan ustedes allá? ¿Hay un trato preferencial del gobierno o hay un romanticismo con el tratamiento, en cambio, con el grupo guerrillero? ¿Cómo es esa cosa? Sí, lo primero yo creo que es bueno ponernos en contexto de por qué Oslo, que un poco es lo que me estás diciendo, Octavio, ¿por qué terminamos en Oslo? Sí. Recordemos una cosa, hubo una fase secreta Sí. que duró 6 meses, que es donde se negoció la agenda, los famosos 6 puntos de la agenda, que yo creo que fue la gran decisión estratégica que permitió tener éxito. Y era necesario dar el paso ya formal y público de las negociaciones. Entonces, como había distintas posibles sedes, y eso fue una discusión compleja. Sí. Por decir algo, en cierto momento la guerrilla quería que fuera Venezuela. Ok. El gobierno en ese momento pensó que eso no era conveniente. Entonces se estableció que las conversaciones serían fundamentalmente en Cuba, pero la apertura en Oslo era como un mensaje político y a la comunidad internacional para demostrar además equilibrio. Finalmente, Oslo como país es lo máximo en materia de negociaciones. No hay negociación importante en el mundo que donde no esté metida Noruega, sí. Y por lo tanto era muy simbólico empezar allá en Oslo. Entonces ahí viene la maleta, sí. Porque eso se enredó de la manera más inverosímil. Recordemos lo que se llamó la silla vacía. La silla vacía es que con el doctor Andrés Pastrana pues lo dejó esperando Manuel Marulanda, y de ahí surgió la silla vacía. Y nosotros ya teníamos la decisión de no permitir que eso se repitiera, porque sí. El daño sería inmenso, y más por segunda vez, claro. Una guerrilla frente al Estado. Entonces empezó un juego del huevo y la gallina. Nosotros tomábamos los pasajes para viajar a Oslo, pendientes de cuando nos llegaba la noticia de que la guerrilla que ya estaba en La Habana tomaba a su vez avión para Oslo, okay. Con el objeto de impedir que llegáramos nosotros y la guerrilla no apareciera. Okay. Entonces se contrataban unos pasajes y se desbarataba la operación porque la guerrilla no había salido de Cuba, porque se presentó una discusión sobre la composición de la delegación. Las FARC insistía en que la señora Tania, sí. Precisamente esta holandesa que los venía acompañando, debía ser parte oficial de la delegación de La Habana. Nosotros sosteníamos que a título de extranjera no era razonable que una extranjera representara los intereses de las FARC oficialmente. Sí. Con una argumentación jurídica pues que no importa mucho, pero lo cierto es que eso se volvió imposible. Cada que se conseguían pasajes había que cancelarlos y mover. Y esas dificultades nos llevaron, y en particular... ¿Porque ellos seguían pidiendo el pasaje para Tania o qué? Sí, eso se volvió una mini negociación previa. Sí.
más la cosa logística, más que no habían salido, que sí iban a salir, que todavía no. Un enredito, pues, Sí, para sí, que wow. usted me entienda. Entonces, lo que decidió el gobierno colombiano fue disponer un avión, que es un avión que se llamaba Júpiter, Sí. que es un avión carguero enorme, que se utiliza, como lo acabo de decir, Para cargar. fundamentalmente para temas logísticos. Incluso, es una cosa increíble, el piso de ese avión es de balineras para mover la Para carga. mover carga, claro. O sea, para nosotros movernos dentro del avión teníamos que ir prendiéndonos de lo que fuera. ¿Y viajaban de lado o No, te les pusieron sillita al menos? no, pusieron unas sillas, Sí. atornillaron unas Ajá. sillas, pero por decirle algo, no tenía ventanas. Claro, eso no tiene O sea, sentido. nosotros íbamos como en un sepulcro, 14 horas ahí encerrados. ¿Cuántos iban ahí más o menos? Y yo creo que por ahí 8 o 10, Sí. con un agravante. Y es que, como es un avión de carga, no tenía revestimiento en las paredes. O sea, que el frío, eso era bajo cero. Wow. Porque, claro, no está preparado para ese tipo de viajes. Que si mal no estoy, ese Júpiter fue el que fue por hacer la primera recogida durante el COVID, durante la primera emergencia. Sí, ¿Verdad creo, que sí? porque Sí. era un avión enorme, Ah. probablemente el más grande de la Fuerza Aérea. Sí. Por alguna razón que no logramos descifrar nunca, sí hubo alguien que intuyó que eso podía pasar, que fue Luis Carlos Villegas. Entonces Luis Carlos Villegas llevó pijama, No le puedo creer. llevó caleta. Él tiene fama de que era como el chistoso del parche, ¿no? Ah, no, eso era una maravilla, sí, pero además en este caso le salió adelante a todo el mundo. Y entonces el hombre se empillamó. Nosotros tiritando y él con cobija. Claro, Y tal, sí pero sabía bueno, para dónde entonces iba. viene No ese- para dónde, sino en qué Sí, iba. ese viaje larguísimo, en esas condiciones, Sí. entre otras cosas, sin romper la secuencia, dicho sea de paso, de regreso, el avión tenía que repostar para combustible Sí. y entonces paró en Puerto Rico, que es jurisdicción de los Estados De los Unidos. Estados Unidos. Entonces el avión aterrizó, yo me arrimé a la cabina y dije, bueno, ¿y por qué no ponen la escalera para nosotros salir y estirar las piernas? Entonces el comandante dijo, no, hay un problema, no tenemos permiso. Dije, ¿pero cómo así? Y dijo, no, doctor, es que esto es territorio norteamericano. Y como aquí esto está ligado a la cosa de la guerrilla, pues eso no hay forma de que ustedes se bajen. Simplemente nos autorizaron para recargar combustible. Y ya. Pero era tal el cansancio que hicimos una cosa que no se debía hacer. Y el cansancio y cierta rabia, Sí. porque pues nosotros éramos los representantes del Estado. Entonces acudimos a la Cancillería y la respuesta fue, no hay manera de que se bajen a tierra. Entonces no pudimos salir después de 10 o 12 horas de viaje en Bueno, esas claro. circunstancias. No pudimos salir del avión y hubo que esperar el recambio de combustible allí. Pero bueno, Pero entonces devolvámonos a la llegada de Oslo. ahí llegamos a Oslo. Sí. Lo primero, la primera impresión fue brutal, porque ambas delegaciones, cada una se fue por su lado. Es decir, nosotros no íbamos juntos en una vanette. Ok. No, cada uno por su lado, pero en ambos casos rodeados de un piquete de seguridad, la cosa más estrambótica que yo haya visto. De esos de cuero negro, los que se llaman SWAT. Como un SWAT, Sí, custodiando a cada grupo. con unos fusiles de 2 metros de largo, una cosa rarísima. Ah. Con carros con sirena por las carreteras Cada uno en su comitiva de y Noruega, dando. cada uno. Y el tratamiento era el mismo. Ok. Momento en el cual también uno dice, bueno, hombre, pero es que los terroristas son los otros. Pero no, tampoco nada que igualito. hacer eso. Y nos llevaron a alojarnos en, haga de cuenta, un pequeño pueblo, un compound, como quien Ahí dice... cerquita a Oslo. cerquita, como quien dice un condominio, Ya, pero con una buena distancia entre una casa y otra. Es decir, había que ir en carro, ya. para que usted me entienda. Había una sede central y unas casas. Ok. Y entonces ahí nos alojamos. Y en el caso de nuestra delegación, y me imagino que en las FARC también, cada uno tenía su habitación, su casa, Ya. que era una pequeña quinta para dormir. Lo cual generó después una confusión, porque al otro día pues nos servían desayuno
y se supondría que iba a ser un primer encuentro Sí. con las FARC en la sede, encuentro que no era para negociar nada. Las FARC dijeron, nosotros no negociamos nada aquí, simplemente esto es para saludar Y ya. y ya. Entonces recuerdo muy claramente que para el general Mora era realmente muy duro, muy aflictivo. Wow. Pues porque un comandante de esa talla, Sí, de que fuerzas se gastó la militares. vida combatiendo a estos señores, incluso me preguntaba, pero ¿cómo, Humberto, cómo debo saludar? ¿Uno da la mano o no da la mano? Que le dice Iván a Márquez o le dice señor, tal. Una cosa un ¿Y poco tensa. qué le aconsejó usted a él en ese momento? No, yo le dije, mire, yo ya había pasado por ahí, Ya. porque yo instalé la mesa en Caracas. En Caracas, que se me contó en otro episodio. Sí. Ya lo habíamos Sí. dicho. Entonces, más o menos ya nos Como el conocía, protocolo yo ya lo había entendía. pasado por ahí. Sí. Y le dije, no, eso no tiene ningún protocolo ni nada, obre con plena naturalidad. Usted los va a ver, esos señores han tenido una carrera como rebeldes, insurgentes, luego han cometido toda clase de delitos, pero son unos señores que conversan, que hablan. Haga de cuenta que usted está en una reunión ordinaria en Sí. Bogotá, no le preste atención a esos detalles, pero él estaba tenso, con tan mala suerte de que las salas para desayunar eran separadas en la sede. O sea, cada uno, Cada uno desayunaba con su gente. con su pues. gente. Sí. Y la sala donde estaban las FARC era oscura, era al fondo de un pasillo. Sí. Y entonces, como cada uno llegaba separadamente, porque nos traían en carro, el general Mora llegó solo, No. se fue metiendo y se fue por ese pasillo oscuro. Y nadie lo vio yéndose para allá. No, eso era un poco solitario. Y solo vino a darse cuenta que eran las FARC ya cuando a boquejarro Cuando vio el primero. cuando vio, sí, que estaban en una mesa desayunando y él se arrima y entonces ¿Qué le dice? ¿Qué más bien o no? y entonces le dicen, no, siga, general, No. quiere desayunar aquí. Y él dijo, no, perdón, pues y se devolvió, ya Sí. la cosa empezó con algo pues que Ay, hoy, rompió el hielo un poquito. que hoy lo mira uno con cierto sentido del humor, pero en Pero su tiene un momento... trasfondo importante. Sí. Sí. Bueno, de todos modos, lo que sí logramos, nuestra tesis era, señores de las FARC, está bien, ustedes no quieren negociar nada, pero hay que hacer una reunión más formal, oficial. No pues un pequeño saludito, sino como una fórmula de instalación que le transmitiera a la opinión pública pues que realmente habían comenzado las negociaciones, lo cual significaba para nosotros una mesa donde estuvieran Sí. las dos delegaciones con fotos, etcétera. Y al fin se hizo sin ahondar en ningún punto en ese momento, pero dijéramos se concluyó esa primer encuentro que era más bien simbólico. Pero qué casualidad que estoy atando caos y puede que los ate mal, pero sí esa versión que usted me está dando me hace eco con la versión que el presidente Pastrana dio en la Comisión de la Verdad acerca de la silla vacía. Entonces él dice que a él después le dijeron, esto son palabras del presidente Pastrana, no mías, que a él le dijeron después que Manuel Marulanda no quiso ir, no porque lo fueran a matar, que fue como el rumor en ese momento, sino porque él después aseguró que si él se sentaba en esa mesa, el mensaje para la opinión pública era que la paz ya había ocurrido y que él no quería mandar ese mensaje. Entonces siento como que en este nuevo proceso también las FARC estaban un poco reticentes a tomarse Sí. la foto al principio, probablemente por la Y misma además motivación. diría que probablemente por dos razones. La primera, lo que usted acaba de decir, de pronto para ellos también Sí. era, no, aquí no venimos entregados. Exacto. Ellos siempre tuvieron, a propósito, la duda de que no aparecieran derrotados por el Estado, Ok. una guerrilla derrotada. Por eso sacaban pecho y por eso el siguiente acto en Oslo fue una lectura de sendos discursos y una rueda de prensa. Ya. Y en la rueda yo fui conciliador, porque la voz del Estado que abría la hipótesis de la negociación. Y en la rueda de prensa se viene Márquez, perdón, en el discurso de Márquez se viene con toda, Sí. criticando los 200 años de la historia de Colombia en manos de los esbirros del Departamento de Estado, agentes encubiertos de la CIA, el capitalismo salvaje, etcétera. Con toda, sí. Tanto que luego, en la rueda de prensa, pues a mí me tocó, dijéramos, endurecer el mensaje para decir, no, aquí venimos de buena voluntad, pero
Pero, ajá, pero bueno, vamos el Estado démosle en pasito todo a la caso cosa. no está derrotado y estaremos en condiciones de, pues incluso de continuar la lucha si de eso se trata. Bueno, entonces listo, llegan, está bueno eso, bien, bien, porque entonces me cuenta usted como un detrás de cámaras que uno no se imagina, porque yo, por ejemplo, pensaba que había habido una reunión en un tono muy amable antes de esa rueda de prensa y que la cosa, casi como que habían llegado con bastante disposición, no a la negociación, sino a la relación interpersonal, y veo que eso pues no, eso no fue así tan, A ver, tan soñado como yo me lo imaginaba. Sí, dijéramos, para ser fiel. No, ese primer encuentro a la hora del desayuno tenía esas cortapisas que he dicho, pero tramitadas, yo diría más bien profesionalmente, o sea, en el intercambio de saludos y tal. No, fue una cosa... Tampoco fue una cosa tensionante, pues. No, no, fue respetuosa y Ya. digna. Lo que sí fue tensionante, repito, fue el discurso de Márquez. Ahí Que ustedes ya ahí como es que- a la salida cuando le preguntan Ya. a Santrich que si van a indemnizar, a reconocer a las víctimas y dice quizás. Quizás. O sea, Ahí realmente ya empezamos empezó. mal. Ajá, tal cual. Que repito que me obliga a cambiar el tono. Entre otras cosas le quiero contar esto. En Caracas pasó algo semejante. A mí me tocó instalar la mesa con la coordinadora guerrillera en un discurso que aquí lo tengo en la parte de ese discurso, que este es el libro que publiqué donde hay Sí. buena parte de la historia y de lo que pasó en La Habana, pero en este caso, yéndonos hacia Caracas... Pero a usted siempre le hacen los prólogos tremendas plumas, ¿no? No, sí, esto de Juan Gabriel Vázquez fue pues es realmente... Y Pretorius de Ricardo. De Ricardo, Imagínese. sí, no. Necesito tener yo la ropita para hacerle el prólogo a otro libro suyo en el futuro. Oiga, entonces... Eso no, mi querido audiencia. El primer discurso mío en Caracas fue nuevamente de apertura. Sí, Y todo eso estaba ocurriendo alrededor de lo que pasaba en la constituyente, etcétera. O sea, era un momento como de optimismo. Sin embargo, hubo sucesos de orden público insoportables que fueron deteriorando la mesa y allí se presentó el primer rompimiento en Caracas. A mí me tocó dictar el discurso, pronunciar el discurso de ruptura, que es completamente distinto al inicial en una cosa de condena dura al terrorismo, a la violencia, al secuestro. Hasta mis amigos me dijeron, ¿cómo se le ocurre a usted, dice, delante de la coordinadora guerrillera a generar ese pliego de cargos? Hombre, usted hasta lo pueden matar por eso. Y dije, no, pero pues ese es el deber. Y en efecto hubo una segunda pequeña fase en Tlaxcala que luego se rompió también. Dijéramos, ese es el antecedente parecido en cierta forma lo que pasó con la rueda de prensa y las expresiones de Iván Márquez. bueno, te le voy a hacer dos preguntas acá. La primera, bueno, ya me contó que se devuelven, paran en Puerto Rico a echar gasolina, no me pueden bajar del avión. Pero después del quizás, ustedes se devuelven. ¿Cuál es como esa conversación que tienen ahí? Como que, uy, esto va a estar difícil, o este man, ¿por qué sale con estas y no sé qué? Y empáquemela en la misma respuesta con la llegada a La Habana. O sea, ¿ustedes dónde vivieron? ¿Quién repartió las casas? ¿El gobierno cómo lo recibió? ¿La casa de las FARC estaba al lado? ¿Cómo era esa cosa? Sí, dijéramos que en efecto este primer incidente sí generó cierto grado de frustración en la delegación y en la opinión pública. Sí. En la delegación, pues, dijéramos en mi caso personal, dije, esto es lo que ocurre, o sea, esta es una guerrilla de 60 años cuyo principal cometido en esta fase es que no aparezca como una guerrilla derrotada. Sí. Ellos eran muy celosos de qué dirá la guerrillerada, Ya. si fue que nos vinimos a entregar. Luego dijéramos que tenía explicación, así hubiera sido algo muy desafortunado. En el resto de la delegación un poco de mayor preocupación, pero en la opinión pública sí generó editoriales de los medios diciendo, bueno, pero ¿qué clase de conversaciones son estas que empiezan de esta manera? Bueno, finalmente regresamos a Bogotá y ahí hubo un tiempo relativamente largo, yo creo que casi un mes sin encontrarnos. ¿Verdad? Ellos ya estaban en La Habana, nosotros en Bogotá, y ahí hubo un lapso que fue, yo creo que artificialmente prolongado. Ya. Siempre dentro de estos forcejeos iniciales. Pensemos en el boxeador, el primer round en boxeo es como de estudio, ¿no? Sí. Entonces, unos golpecitos es Ahí lo que como para tantear como la para cosa. Sí. medir el aceite.
Bueno, ya luego regresamos, ahora sí a La Habana, Sí, a comenzar ya formalmente las conversaciones. De alguna manera, en el primer encuentro formal, todavía el general Mora tenía una cierta prevención, en particular él por su biografía, repito, pues claro. es el gran comandante. Pero eso empezó pues a funcionar relativamente bien. Había desconfianza, pero cordialidad. Allí es donde empieza, eso sí, a prolongarse el inicio real de la conversación, porque ¿qué ocurrió? Que las FARC producían una noticia diaria de talla mundial. ¿Por qué de talla mundial? Porque en La Habana, por donde entrábamos, llamábamos la pasarela, pues por donde entraban las delegaciones estaba toda la prensa del mundo. Sí. Estaba Al Jazeera, estaban las televisoras chinas. Entonces, Todo lo que el decían mundo las estaba FARC repercutía en todo el globo terrestre. Y los señores se entusiasmaron. Yo creo que cayeron en la libido del micrófono. Y entonces la mesa empezó a demorarse. Nosotros insistíamos en la agenda. Aquí tenemos una agenda concreta. Y sobre todo Santrich empezó con su desbordada retórica, propia pues de los 60 años de lucha revolucionaria, Ajá. como decían ellos, hasta que hay un momento en que yo les dije, señores, esto no va a funcionar así, la opinión pública ya empieza a mostrarse impaciente. Claro. Esto no es un panel, ni esto es una universidad ni un seminario, esto no es unos analistas discutiendo sobre lo divino y lo humano, esto es un ejercicio concreto, con una agenda concreta. ¿Para qué? Para poner fin a un conflicto con ustedes. Entre otras cosas, ni siquiera es la paz. La paz es algo que vendrá más adelante, pero esto Aquí tiene sí. un propósito práctico. Pero seguían aprovechando toda la energía retórica que el momento se prestaba para eso. Entonces, en alguna sesión yo dije, señores, yo voy a hacer una declaración formal. Entonces, más o menos con expresión corporal le llamé la atención de los países garantes. Les dije, quiero que presten atención. Entonces, les dije eso. Mire, esto no puede funcionar así. Esto no es lo que esperan los colombianos. Aquí llegará un momento en que ustedes entren a este salón y no nos van a encontrar. Era un mes como noviembre probablemente, Sí. porque entonces yo apelé a una circunstancia navideña y les dije, si ustedes creen que lo que están es mareando el pavo para la Navidad, están muy equivocados, porque nosotros en cualquier momento no regresaremos a la mesa. Y les digo así, no, ustedes están aquí emborrachando el Sí, pavo, ¿no es? claro, que es Sí. lo que sí os apese. Ajá. Bueno, pues naturalmente eso terminó en una tensión brutal, prácticamente sin despedirnos, cada quien se levantó y se fue. Y la cosa fue muy dura, pero allí también observé por primera vez que quizás las FARC sí tenían interés en la paz, pero también muñeca para manejar las circunstancias, porque al otro día entramos, cortante la situación, se oía el silencio, como suelen decir los poetas, Sí. y de pronto Márquez me dice, doctor de la calle, dos personas van a entrar al salón. Dije, ¿pero por qué? Entonces abren la puerta y aparecen dos cocineros con vestido de cocinero, o sea, con esa... El gorro, pues, el gorro de chef y toda esa blanco. cosa. Ajá. Y con dos de esas mesitas de Samovares, ruedas, ajá. samovares, Sí. y entran y hacen la gesticulación, levantan los dos samovares al tiempo, y había dos pavos asados. Y entonces Márquez dijo, no, es que a propósito de lo que usted dijo, los invitamos a desayunar con pavo. Y en efecto, pues eso se convirtió en risas, humor, y se logró superar estuvo bien la cosa ese ahí. momento. Estuvo Ok. bien, sí, sí. Tremendo tiro, pues, también. Sin duda. La crisis más dura del proceso fue por el tema del narcotráfico. Sí. ¿Cómo se vive eso allá al interior? ¿Cómo se maneja cuando sale la noticia y cuando se arma el problema? Sí, en efecto.
fue el único caso de ruptura real, Sí. ruptura oficial. O sea, esto se de la acabó mesa, acá, se hasta aquí acabó. llegamos. Hubo otras crisis muy duras, incluso probablemente más visibles desde el punto de vista periodístico, Ajá. pero esta fue una circunstancia real. Llegamos a discutir un texto sobre el tema del narcotráfico. El propósito nuestro como gobierno era que las FARC reconocieran sus vínculos con el narcotráfico y aceptaran cooperar con el Estado en la solución del problema mundial de la droga. Esa última frase prácticamente me la sé de memoria. Eso hacía parte de nuestra propuesta escrita. Esto es lo que queremos. Sí. Las FARC desde antes venían negando la vinculación con el narcotráfico como postura inicial. Decían, eso es falso, eso es propaganda negra para hacernos daño, nosotros no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Pero era tal la abundancia de pruebas que finalmente ellos comenzaron a decir, bueno, pero hay que mirar las circunstancias, esto es una rebelión. La rebelión se nutre de ilegalidades, así como se puede atracar un banco, entre comillas se puede, Ajá. no es que lo esté justificando, pero en la lucha revolucionaria Eso y la ocurre. insurgencia pues ocurren ilegalidades. Pero al momento en que les presentamos este texto sí dijeron, no, nosotros ni vamos a aceptar esto de manera paladina y en todo caso no nos vamos a comprometer a cooperar con el Estado en esta circunstancia. Oiga lo que le voy a decir porque realmente, en mi opinión, es muy dramático. Estoy hablándole de 8 días antes de las elecciones presidenciales en la primera vuelta. Ok. O sea que lo que le voy a contar a mí me parece heroico de parte de Juan Manuel Santos. Lo puedo decir ahora con todas sus 4 letras porque no es un acto de lambonería. Yo ya no tengo nada que ver en ese momento, no tengo ninguna dependencia Ajá. en relación con Juan Manuel Santos. Faltando 8 días le dije, presidente, se presenta esta circunstancia. Hablo a nombre de la delegación, nosotros no estamos dispuestos a eliminar este párrafo. Sí. Es esencial para un acuerdo. Un acuerdo sin tocar este tema es para nosotros inviable. Yo creo que hasta aquí llegamos porque esto definitivamente las FARC no firma. Y Santos me dijo, sí, rompa. ¿Verdad? Esa es una cosa que probablemente no se haya dimensionado lo suficiente. Entonces, yo regresé a la mesa y les dije, señores, vengo a notificar oficialmente que se rompe la mesa y las negociaciones, esto para nosotros no es viable. Yo creo que ellos pensaron que era bluff, pues que era una maniobra. E incluso podrían haberse imaginado como estos 8 días antes de elecciones, la cartica nos la jugamos acá que no tienen con qué. Pero sucede que nosotros cuando íbamos a regresar oficialmente a Bogotá, entonces pedíamos el avión militar. A nosotros nos transportaban en uno que fue el avión presidencial en la época de Misael Pastrana, que lo llaman la cafetera. La cafetera. Creo. Sí. Yo conocí a un general, pues, terminó siendo general, el general Abondano, y fue el piloto de ese avión en 4 presidentes. Ajá, bueno. Sí. Entonces, la cafetera. Por el correo de las ¿Por qué es que le dicen la cafetera? No sé. Por viejo. Sí, pues y si era viejo en ese entonces. No, la cafetera le empezaron a llamar como en el gobierno de Pastrana, una cosa así. Sí. Y entonces eran ese que ustedes se movían. Sí. Okay. Entonces, por el correo de las brujas, las FARC se enteraron de que habíamos pedido el avión. Entonces dijeron, caramba, esto resultó cierto, estos tipos se van. Entonces, esta ruptura fue como a las 8:30 de la noche. A las 10:30 u 11 llegaron los garantes, Noruega y Cuba. Ok. A la casa 25. A la 25. Entraron y dijeron, venimos a proponerles que reinicien la conversación. Y primera vez que los garantes proponen un texto. Ok. Los garantes se limitaban a ser notarios. Ya. Ellos no intervenían siquiera en la mesa. Estaban permanentemente, pero nunca hablaban. Esa no era su tarea, pero esta vez sí dijeron, nosotros nos tomamos la libertad de sugerir. Y realmente era un texto satisfactorio para nosotros, que es el que quedó. Dijéramos, el giro importante es que las FARC dijeron, bueno,
vamos a aceptar el nexo con el narcotráfico que hemos tenido, pero en función de la rebelión, un poco lo que le acabo de decir. Y así quedó. Las FARC reconocen nexos que en su condición de rebelde. Okay. Y ahí sí se comprometen a cooperar con el Estado en la lucha contra el problema mundial de la droga. Prácticamente me lo sé de memoria. Y logramos destrabar eso a las 12 de la noche y continuar las negociaciones, pero esa vez sí. O sea, alcanzaron a hacer maleta, pues. Sí. Y otra vez que alcanzaron a hacer maleta y alcanzaron a entregar la casa, fue la casa 25 y la de Laura, que la 23, ¿o qué? ¿Dónde estaban los asesores de ustedes? Sí, creo que sí. Bueno, entonces ustedes entregan la casa porque llega el 2 de octubre, que es el plebiscito. O sea, ustedes se fueron de La Habana y se despidieron de la gente y del cocinero con quien tenían un vínculo ya. ¿Y cómo era que llamaba? Julio, había otro que me contaron por ahí. ¿Quién era Julio? El cocinero. El cocinero. La mucama se llamaba Ludmila, no Luzmila, sino Ludmila. Sí. Unas fantasías de personas, ustedes no se imaginan. Y entonces ustedes se despidieron de ellos. Sí, y bueno, mil gracias por todo. Llegaron aquí y... Incluso me cuentan que algunas de nuestras compañeras dejaron la ropa como regalo. Dicen, no, mire, les dejamos, esta no la vamos a volver a usar. Que ya la habían puesto 5 años. Sí, o sea que chao. Sí. Bueno. Y entonces se vienen para acá. Y perdemos el plebiscito. Entonces allí esta parte sí ha sido conocida antes, sí, pero creo que vale la pena de todos modos repetir. La delegación empezó a llegar a la casa privada de la presidencia a partir de las 2 o 3 de la tarde. Oíamos datos, etc. Pero en cierto momento, cuando ya se acercaba la hora final, el presidente ingresó a una pequeña oficina separada. Sí. Y me invitó. Cuando sale la noticia oficial de que habíamos perdido el plebiscito, estábamos él y yo solos. Ok. Incluso, como en una reflexión, el presidente me mira y me dice, Humberto, ¿será que me toca renunciar? Pero no lo decía ni como juego ni amenaza, sino como una reflexión personal de él. Ajá. Si yo me empeñé en esto, dijéramos, la promesa, habíamos dicho que el pueblo era el que definía, que es lo que, para lo que le voy a contar ahora, ha permitido que los opositores digan que nosotros le hicimos conejo a Colombia, cosa que no es cierta, y voy a explicar por qué no. Pero en ese momento, pues bueno, vino la realidad de la derrota. El presidente autorizó a que entraran los demás miembros de la delegación. Sí. Y allí dijéramos que unánimemente le dijimos al presidente, no, la única opción que nos queda es renegociar. Esta explicación que yo doy a veces como que no me creen, pero yo lealmente pienso lo que dijimos es, señores colombianos, este acuerdo, fracasó. Sí. Por lo tanto, no fue refrendado. Se necesita un nuevo acuerdo. Y ahí es donde el presidente me dice, llame a Márquez y dígale que hay que reabrir la mesa, volver a negociar. Yo quiero insistir en las palabras porque estoy convencido de ellas. Obviamente que muchos no creen y dicen que fue un engaño. No, vamos a renegociar. Sí. Pero eso exigía pues que las FARC estuvieran dispuestas. Entonces yo llamé a Márquez y le dije, mire, esto es urgente y tal. Y le dije, hay que reabrir la mesa. Entonces me dijo, bueno, yo consulto con los compañeros. Le dije, no. No hay lugar a consultar con sus compañeros. O les consulta ya, en 15 minutos el presidente va a anunciar que está dispuesto el gobierno a reabrir la mesa. O ustedes actúan, o para que esté advertido, esa va a ser nuestra posición. Y entonces él dijo, yo asumo la responsabilidad. Dígale al presidente que lo acompañamos en eso. Y en efecto, el presidente anuncia la reapertura. La reapertura. Lo que quería contarle es que entonces hay que arrancar para La Habana. Para La Habana otra vez. Nos fuimos inicialmente Sergio y yo, solo Sergio Jaramillo y yo. Sí. Sergio era el comisionado de paz. Después se exhumaron otros miembros de la delegación, porque aquí había trabajo, porque empezaron mesas aquí en Bogotá con los distintos temas que era necesario
cambiar, que era necesario replantear. Y bueno, ahí empieza una segunda Y entre negociación. Ludmila y Julio, Y entonces, otra vez estos manes cuando acá. llega la delegación allá, pues no podían entender qué era lo que había pasado. Y las sorpresa asesoras total. diciendo, Ludmila, tiene por ahí la camiseta que rica. Devuélvame la camiseta. Tremendo. ¿Y Bueno. ahí duraron? ¿Estuvieron cuánto tiempo fue ahí? Yo creo que mes y medio, Más o meses tal menos, vez. Sí, no, sí. ya no me acuerdo bien, pero... Estuvo buena la chismoseada porque muchas de las cosas, la gran mayoría, pues ni me las imaginaba ni las sabía. Entonces yo creo que eso da una lectura distinta que complementa también pues cómo es de verdad estar al interior de un proceso de paz que se suponía iba a durar 6 meses, que ese fue el trabajo que le ofrecieron, Sí. y pues que terminó durando No, 5 incluso años. el presidente Santos alcanzó a decir, esto es de duración de meses, no de años, y eso lo dijo en agosto. Ajá. O sea que en diciembre debíamos haber terminado. Ya estuvo, exacto. Y vea usted. Bueno, pero fue un momento muy apasionante, durísimo. Uno amanecía con el alma llena de optimismo. Hoy vamos a firmar, y a las 6 de la tarde estábamos en crisis. Esto sube y baja pues como un tío vivo, como un electrocardiograma subiendo y bajando. Pero además, claro, con una carga de angustia grande y de preocupación, de ataques brutales, porque nos sometieron a un escarnio, Claro, un linchamiento. y debió haber unas reuniones Pero- duras. Pero sabe que es también a la vez una de las etapas más lindas de mi vida. Yo lo he escuchado eso varias Sí, veces. sí. Y mi referente es pensar en La Habana como un momento de una estadía feliz. Qué bonito, reflexión personal, además, que usted la recuerde así, de esa forma. Así es. Para terminar, entonces, Villegas era el chistoso del parche. ¿Quién era el Villegas del otro lado? ¿O ustedes no alcanzaban a percibir esas cosas? No, No. no. Como lo dije, Sí. nosotros teníamos momentos de reuniones informales. Ujú. Pero Sí. eran como solemnes un poco, ¿qué? No, los noruegos confían mucho en la confianza. Ya. Y entonces le dan mucho valor a eso. Entonces invitaban, generalmente cualquier- era una cerveza y un arenque, ¿Qué es eso? pues un pescado, Un pescado, de ok. mar profundo. Ya. Y ahí estuvo. Eso es todo, sí. Sí sirvió, yo no voy a decir que no, pues porque hay cosas que de pronto afloran y que en una mesa no se dicen. Pero nosotros lo que fuimos fue a trabajar, allá no había, dijéramos, condescendencia, ni cosas secretas, ni nada que se le parezca. Te repito, con esas muy pequeñas excepciones, pero fue un compromiso de trabajo de ambas partes, porque yo no me canso de reconocer que las FARC, con toda la carga negativa que ahora se está agravando con estas circunstancias del tribunal de cierre y las últimas declaraciones que han dado, Sí. pero las FARC se comportaron en medio de una gran disciplina y con seriedad en el respeto y el cumplimiento de lo que se iba afirmando, que desafortunadamente ahora hay una mediocrisis, pero fue un trabajo, dijéramos, profesional de ambos lados, diría yo, ¿no? Y quedaron buenas amistades en su equipo, pues Así. como gente que Bueno, pero perteneció. entonces lo que me contaba, entonces yo del otro lado, pues yo no sé cómo sería. Ajá. No, pero Villegas primero, Villegas canta. Canta. ¿Y canta Toca- bien? Sí, normal. Sí, no es que pueda ir a la Scala de Milán, pero, Ajá, pero- y se acompaña con guitarra. Es un sibarita, sabe de vinos, nos hizo la vida muy amable. Divertido, hermano. Es el tipo más divertido del mundo, un hombre queridísimo. Además, un sabio. Realmente Luis Carlos Villegas tiene conocimientos enormes de economía, de política internacional, pero de la vida, del campo, de la ganadería, de cómo se cultivan los productos más importantes, etcétera. Realmente es un personaje. Ahora que usted me dice eso, pienso es como en la convivencia, en la vida diaria de ustedes en la casa 25. ¿Cada uno tenía baño? ¿O usted le decía al general que se bañara primero? No, ¿Cómo era la cada cosa ahí? uno tenía baño, sí. Porque Pero de no- todos modos sí era una vida medio de reality. Por ejemplo, Sí. el desayuno, ahí confluíamos todos. Sí. Casi a la misma hora, pues iban bajando Ajá. unos y otros, pero lo que es desayuno y sobre todo el almuerzo. A la comida alguna podría salir. Al principio salíamos un poco a los Ya después, restaurantes sí, ya. y íbamos
fíjese, decíamos, vamos a Cuba, vamos a La Habana, Ajá. estando en La Habana, pero dijéramos, Claro, era por porque la... sí, están afuera. Y bueno, estando en La Habana, pues entonces por las noches un roncito, pues siempre, y empiezan a probar el santiagueño, el no sé qué de La Habana. Ajá. Yo sí rápidamente me aburrí, yo no soy de ron. No. Regresé a mi base originaria, que es el whisky. Ok. Pero íbamos, caminábamos, por ejemplo, ese paisaje del malecón frente al Teatro Nacional, esa es una isla fantástica, una cosa maravillosa. Sí. Entonces, lo que quedan son buenos recuerdos y particularmente el gran animador de todo esto era Luis Carlos Era Villegas. Villegas. Qué bacano saber eso. Está bien caliente el motor ahora sí para darle con toda. Magnífico, Nos mil vemos la gracias. próxima. Gracias a vos.